Seguimos compartiendo. Hermano, yo creo que por experiencia como oveja y ahora como pastor, muchas de la sabiduría que necesitamos en la familia es a través de la guía que el Señor nos ha puesto, que son los pastores que el Señor nos ha dado. Junto con esa relación con Dios, hemos visto ya en 2 mensajes la necesidad que tenemos de esta guía. Empezamos viendo la ilustración de un excursionista que, a pesar de que tenga experiencia y tenga una brújula y tenga elementos y sepa el camino, cuántos accidentes, ¿verdad? Cuántos peligros. Y espiritualmente Dios ha diseñado esto. El pastor es una guía. Nos llamamos ovejas y es la realidad de ilustración en la Biblia que debemos recordar cada día para nosotros poder también ver a nuestra familia edificarse de esta manera. Hermano, para mí mismo fue un privilegio el experimentarlo y ahora pedir la gracia al Señor para poder entonces ser este siervo que pueda cumplir el propósito del Señor. Mi hermano, hemos visto, déjate guiar. ¿Qué necesidad hay para que la familia, aún el padre es llamado a ser el líder espiritual? Ese líder espiritual va también a confiar en ese líder que Dios ha puesto, valga la redundancia, en la iglesia, que es su pastor. Hemos visto que el padre va a ser como un vocero en la familia de estos mensajes. Usted, hermano, debe como padre llevar alimento espiritual a su esposa, y cada esposo y cada padre es responsable de hacer lo necesario con la creatividad, con la palabra de Dios, de enseñar el temor de Dios y de ver que a su hijo como oveja le está aprovechando la nutrición espiritual. Así el pastor entonces por encima va a estar velando, como dice su palabra, y vimos este pasaje, ya vimos el segundo mensaje el domingo en la tarde. Déjate alimentar, porque es otra labor del pastor. El pastor es quien alimenta espiritualmente, por lo tanto debe saber cómo come. Mi hermano, yo dije cosas el domingo, que yo dije que hay cosas como siervo de esta iglesia que son importantes escuchar, hermanos. Son mensajes que no se escuchan todos los días. Y son importantes, hermanos, para que lo escuchemos, porque es el consejo de Dios. Hermano, el pastor debe ver lo que la oveja está ingiriendo. Puede, en buen dominicano, añugarse, ¿verdad? Que conocemos esa palabra. Levanta la mano el que se ha añugado en su vida. No, pastor, no por espiritualmente, sino con una masita, ¿verdad? Sí, el pastor come masita también. Con malta india. Usted se come un pedacito y le mete ese líquido y no ve más comida en el diente. Bueno, algunos no ven, otros no les sabe nada, dependiendo del estómago. Hermano, vamos a ver en el ámbito espiritual. Dios nos ha dado alimento, y qué bueno en nuestra iglesia escuchar cada día y recordarnos que cuando venimos a su palabra, solos con nuestra relación con Dios, Dios también ha determinado platos en su iglesia. Amén. Pero ahí está el pastor. Así como el animalito, y estamos utilizando ilustraciones y principios del pastor MacArthur, son principios generales, hermano. ¿Pero por qué menciono ese pastor? Porque para que veamos que y aprendamos que todo pastor, todo creyente en el mundo entero va a enseñar lo mismo de la palabra de Dios. Hermano, yo quiero compartir algo sobre esta realidad del alimento, porque yo estoy como siervo pastor, pero para aplicar estos principios que en la vida personal nos ayudaron a nosotros aplicar a nuestra familia en el pasado y en el presente también. Es decir, con lo que aprendí del alimento pastoral, mis hermanos, y de lo que fue enseñado por la palabra de Dios por mis pastores, yo le digo gracias al Señor. Oiga bien, yo nunca fui a internet, y yo, hermano, me entré a internet cuando empezó el internet en los bancos, con unos amigos que sabían cómo, y que duraban que sé yo cuántas horas para bajar una página. Pero oiga bien, nunca fui a internet, nunca fui a preguntar a otro pastor, nunca fui a visitar otra iglesia, o acostumbrarme a ver u oír prédica sin que mi pastor me dijera o me aprobara esa oportunidad. Fui enseñado de esta manera, hermano. No lo hacía porque la palabra lo enseña, porque somos ¿qué? Ovejas. No quería mala digestión espiritual tampoco. Y no había necesidad. ¿Por qué? Porque yo comía lo que me daban. ¿Y quién era el que estaba puesto para darme esa comida espiritual? Mi pastor.
Hermano, Dios está diseñando esta manera para que tengamos cuidado, y más en estos tiempos, hermano. Porque si hay más información, y la información no puede hacer daño, sigue siendo más finalidad lo que Pablo dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo y de tu doctrina. Como dijimos, el peligro a las familias, a estos tiempos, no es tanto la mentira que se habla allá afuera, no. Dice el Señor que vendrá el tiempo de la apostasía, que es un engaño, es verdad mezclada con mentira. Vimos uno de los peligros, que es humanismo, y el diablo conoce al ser humano y quiere entonces endiosar al ser humano para dejar a Dios, y ese es el peligro. Parece cristianismo, parece bíblico, y está fuera de la doctrina. Está poniendo al ser humano como el centro y está quitando a Cristo y a Dios, y el que se atrevió a hacer esto, no hay salvación y está fuera de la gloria y del propósito de Dios. No va por el camino bueno. Hermanos, el humanismo, nuestros hijos lo están escuchando a diario. Y necesitamos enseñanza bíblica hoy. Ahí donde entran los pastores a seguir enseñando desde el púlpito, para que podamos llevar a nuestras familias. Gloria a Dios por lo que hay hoy, ¿verdad? Literalmente, físicamente en esta fecha, ahora mismo en este culto. Necesitamos, hermanos, los matrimonios, las esposas y los esposos, consejos externos de un tercero allí para que pueda ayudar a cada uno a crecer. Y ahí vienen, hermanos, las famosas terapias, entre comillas, del mundo. Cuando se están dando los moños ya el matrimonio, que no hay esperanza, entonces van a una terapia del humanismo. Entonces, ¿por qué mejor no van al pastorado diario de la iglesia que Dios ha diseñado? Amén. Ese es el plan de Dios. Hermano, tareas espirituales, retos, todo eso es consejería. Jóvenes necesitan conocer más la Biblia, prepararse para estos temas actuales, y para que cuando venga la tentación, mi hermano, de estos temas que hoy nos están rodeando, nuestros hijos, nuestras familias crezcan en el temor de Dios. Estén firmes en Cristo, mi hermano. Así que tercero ahora, ¿qué hace el pastor? ¿Y cuál es la invitación al pueblo de Dios y a toda persona a ver la voluntad de Dios? En otro pasaje más y en otro principio de pastoreando a la familia. Este sería el tercer mensaje, pastoreando a la familia número 3. Y el tercer principio y motivación es: déjate proteger. Déjate proteger. Primero fue: déjate guiar. Segundo fue: déjate alimentar. Y el tercero es ahora: déjate proteger. Vamos al Salmo 23. ¿Qué otro salmo importante y famoso en el mundo para nosotros ver la labor pastoral? Pastor, aquí está hablando de Jehová, claro que sí. Y como dijimos, ¿qué va a hacer un pastor en una iglesia, un siervo de Dios, un cristiano, un hombre que fue llamado al ministerio? Va a imitar al príncipe de los pastores, Jesucristo, para hacer su labor. Y el Salmo 23 me está diciendo la forma en que Dios, como el pastor principal, nos está guiando, como conocemos. Y vamos a enfatizar el versículo 4 de la labor pastoral aquí, para hablar de la protección. Hermano, nuestras familias serán edificadas, mi amigo, cuando tú estás en una iglesia local con un pastor local allí, que conoce tu vida, que te guía, que te alimenta y protege, porque Dios lo ha puesto para esto. Según el Salmo 23:4 dice allí: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Qué es la vara y el callado? Dos elementos que utiliza ¿quién? Un pastor. Un pastor de ovejas, literal, porque estamos en la ilustración de esos animalitos, y más en el pueblo de Israel, donde se utilizaba o se practicaba este trabajo. Pero sigue siendo una verdad tremenda en la vida espiritual de lo que Dios ha diseñado con su pueblo y en su iglesia. Vamos a orar. Gracias, Dios eterno, Señor. Estamos en tu iglesia local. Estamos en tu voluntad, mi Dios. Estamos aquí para adorarte. Te hemos alabado. Hemos reconocido que podemos ser fieles en ti. Hemos reconocido que con alegría venimos a servirte, a adorarte. Pero también tú has diseñado tu iglesia para que se expongan las escrituras, como hizo Pablo incansablemente. Para que, como le digo a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo se vaya enseñando. Los pastores que son tus mensajeros, tus ángeles en las iglesias, como dice Apocalipsis. Tus siervos, Señor, que necesitan de tu gracia, pero que has llamado, como dijo también Pablo allí, Señor, por tu nombre, Señor, por tu Espíritu. Oh Padre Santo, danos solamente luz tuya y que seamos un puente de tu sabiduría. La familia necesita ser edificada. Tu iglesia necesita volver a tu plan y necesita a tu siervo también tu sabiduría.
como dijo Salomón, como dijo Moisés, con tanto pueblo que necesita, oh Dios, del alimento espiritual. Danos, Señor, una invitación especial, oh Padre, de tocar nuestros corazones y para salvación, si es así también, porque tú puedes hacer toda obra y tú eres todopoderoso. Guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Déjate proteger. Primeramente, ¿de qué nos debe proteger el pastor para edificar nuestra familia? Cuidándonos en el camino. Cuidándonos en el camino con la vara y el cayado. Vamos a otro pasaje en Miqueas. Casi al final ahí entonces. Miqueas capítulo 7, para ver otro pasaje del uso que tiene el pastor, que Dios mismo le da a su pueblo. Miqueas Nahum, Habacuc ponía. Miqueas 7, Miqueas 7:14. Déjate proteger, pastoreando a la familia. ¿De qué? Del camino, el camino espiritual. Miqueas 7:14 dice el Señor aquí: apacienta a tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busque pasto en Basán y Galaad, como en el tiempo pasado. Yo le mostraré maravillas como en el día que saliste de Egipto. Otra vez el verbo apacienta, el mandato. Y esa palabra en el contexto del pastor de ovejas con los animales. Mire, fíjense qué bendición tenía David. Y posiblemente fue una bendición para su vida espiritual el guiar con esta sabiduría al pueblo de Israel. Porque ¿qué hacía David cuando fue escogido como rey? Era pastor de ovejas. Y fíjense qué balance de un carácter de siervo de Dios en un paréntesis. Jóvenes, hermanos, varones más, ¿verdad? En el liderazgo, en las cualidades que Dios quiere obrar en nosotros por su gracia, por parecernos más a Cristo, por crecer espiritualmente. David era un siervo que sabía bregar con las almas, porque lo había aprendido cómo cuidar a estos animalitos, y Dios nos ha comparado a nosotros espiritualmente con las ovejas, para que seamos guiados, para que no nos sintamos nosotros y hagamos cosas por encima de lo que Dios nos ha mandado a hacer. El pastor es quien está aquí cuidando. Dice el pastor MacArthur en la ilustración de las ovejas: cuando una oveja permanece caída sobre su lomo por largo tiempo, cesa la circulación sanguínea. Yo aprendí mucho de las ovejas aquí también, y eso me ayuda, hermano, por la gracia, a aplicarlo a la iglesia de Cristo. Si el pastor la vuelve a poner sobre sus patas antes de que la circulación sanguínea se normalice, la oveja se volverá a caer. Puede que el pastor se vea la necesidad de llevarla en brazos durante 1 hora más antes de que pueda funcionar por sí misma. El pastor, mi hermano, tiene una vara y un cayado para guiar sus ovejas. David Gusi, un teólogo predicador, dice que hay debate entre estos dos elementos: si son dos separados o es un solo, usado para los dos propósitos. Pero ¿qué tiene el pastor? Según la misma obra de Dios, una vara y un cayado. Mire, la vara es un palo, y no se asuste, hermano, el pastor no va a comprar su palo, para caer a palo de las ovejas. Este palo es para defender a las ovejas de los leones, de los animales. La defensa con esa vara, este palo. Y el cayado es, ustedes han visto los muñequitos, ¿verdad? Como un arco que tiene el pastor. ¿Lo han visto? ¿Quiénes han visto eso? O el palo con el arco arriba que tienen los pastores. Bueno, yo estaba tratando de venir con eso hoy, pero en otro momento. Un arco al final, ¿para qué? Ese es para la dirección de la oveja. Por eso el Señor está poniendo aquí a David en el Salmo 23 la dirección de Dios, siendo el pastor de pastores. Y también, oiga bien, este cayado aún sería para la disciplina y para esa corrección de la oveja en el camino. Mi hermano, Dios nos ha puesto esto para ver en toda la Biblia la misma labor pastoral. Ahí es donde nosotros entonces, los siervos de Dios y pastores, deben cuidar el camino de la familia. Fíjense cómo ya hemos visto y recordaremos una vez más los roles y enfocados más adelante en otros mensajes de los padres, de las esposas,
de todos los miembros de la familia. Pero ya hemos visto el plan general, hemos visto en general la motivación que Dios tiene para nuestra familia, hemos visto el cuidado de quitar cosas como Job, hemos visto las cercas, hemos visto los ataques del mundo, el humanismo y otras cosas más que debemos estar advertidos. Pero hermano, no deja de ser importante que la familia tenga una experiencia allí y una guía con el pastor. El pastor entonces utilizará estos elementos como el Señor, estos consejos espirituales, como Dios hace para todo miembro de la familia y el padre también. El pastor conoce tu vida y cada día está presentándote delante del Señor para que sigas adelante, para que te vaya bien, para que puedas vencer en todas circunstancias, problemas y pruebas que se presentan en las ovejas. Hermano, el pastor debe cuidar el camino de la oveja con la vara y el callado. Amén. Déjate proteger. Es el plan de Dios. Muchas ovejas están fuera de protección por estar fuera de esta bendición de Dios. Y debemos entenderla, debemos orar al Señor y debemos nosotros poder, ¿verdad?, experimentar la bendición que trae nosotros ver el plan de Dios. Hermano, fíjense en este arco, en este callado, como David, dicen los comentaristas también, oiga, era guiado más allá de valles de sombra de muerte, y era corregido el camino para que David no cayera en un lugar donde no debiera, para que siguiera allí el salmista, y el Señor así que nos guía a nosotros. Después de esos pastos verdes y algo de reposo, mi hermano, el Señor corrige nuestro camino, hermano. El Señor ha puesto estos siervos para ayudarnos a seguir en el camino espiritual, mi hermano. Claro que son decisiones personales, pero luego, hermano, vendrán decisiones congregacionales que el pastor toma en cuenta para seguir cuidando el camino, seguir cuidando la dirección de esta oveja. ¿A qué, mi hermano? Al beneficio, a la bendición y a la victoria de Dios en nuestras familias. Amén. Eso es lo que quiere el Señor. Por eso ha diseñado esto. ¿Qué otra cosa quiere hacer el Señor a través de la protección con su pastor? Mire, Hechos 20:28, vamos allá otra vez. Pero vamos a ver algo más. Vimos el domingo en este pasaje que Pablo le habla como pastor a estos hermanos. Y fíjense allí algo más que él está haciendo, que estaba haciendo con estos hermanos. Hechos 20:28. Primero vimos dentro de la protección cuidar el camino, vara y callado. Luego estamos viendo aquí en segundo subpunto, cuidar de los lobos. Ya vimos que entonces usa el palo para los ataques de afuera. Bueno, hermano, eso es parte de la labor pastoral, para también edificar tu familia. Hechos 20:28. Fíjense allí lo que le está diciendo Pablo. Y otra vez vamos a leer el 28 en adelante. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ahí vimos el alimento, aparte de otras enseñanzas más. Siga leyendo. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. El pastor está puesto para proteger y cuidar de lobos, no solamente ayudar en la dirección del camino, mis hermanos, al padre, a los matrimonios, a los jóvenes y a cada miembro de la familia que está en la iglesia. Cuidar de lobos. Sigue diciendo el pastor MacArthur, las ovejas son animales indefensos. ¿No vimos que una característica, verdad, de las ovejas? Oiga, no pueden patear, arañar, morder, saltar o correr. Necesitan un pastor que las proteja para asegurar su supervivencia. Cuando son atacados por un animal depredador, se suelen amontonar juntas en vez de tratar de huir. Eso hace que se convierta en presa fácil. Pablo dijo, para que los lobos no tomen ventaja, y para él cuidar como una labor pastoral que estaba haciendo, anunciando cada día y aconsejando a los hermanos. Amén. Vamos a 2 Timoteo 4:2, como él lo hizo con los hermanos y se lo aconsejó a Timoteo también. Déjate proteger.
es una labor, es parte de lo que Dios ha diseñado para nuestra iglesia y nuestras familias. Cuidar nuestro camino, cuidar de lobos, de ataques externos que posiblemente no sabremos manejar, porque Dios ha puesto a sus pastores para esto. 2 Timoteo 4:2 dice allí, vamos a leer el 1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Usualmente usamos esa frase. Fíjense el final del versículo ahora. Lea conmigo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Usted sabe cuál es la labor? ¿De quién es la labor principal de esas palabras? Del pastor. El pastor debe estar en todo tiempo allí, haciendo esto, reprendiendo, redarguye, va a exhortar con toda paciencia, hermano. ¿Verdad que las ovejas necesitan paciencia para ser aconsejadas? Y eso le pido al Señor también. Pero con toda doctrina también, con toda la palabra de Dios. ¿No es lo que estaba haciendo Pablo allí en Hechos 20? Cuidar de lobos. Y lo peligroso de esto, mi hermano, mi amigo joven, es que dentro de ellos mismos, dice, oiga hermano, vendrán algunos que lamentablemente serán influenciados por el humanismo, por el pecado o por otras cosas fuera de la palabra de Dios. ¿Y qué va a hacer el pastor? El que debe entonces ver qué está dañando a las ovejas, cuál es el alimento que puede envenenar. Vimos el domingo allí que según la ilustración de las ovejas puede comerse algo que le haga daño o venenoso y no se dan cuenta. Hermano, para eso están los pastores puestos allí, para orar al Señor y llevar el alimento principal y las ovejas puedan comerlo, mi hermano. Amén. Amén. El pastor va a seguir anunciando todo el consejo de Dios, va a seguir exhortando. Qué bueno es entender este acercamiento de estos siervos. Todos los temas, todas las oportunidades están colocadas. Piensa en la iglesia local y en nuestros cultos, mis hermanos. Y ahí voy a hablar otra vez de estadísticas personales. Hermanos, con el miércoles, el domingo en la mañana y en la tarde, hice un recálculo porque su siervo cambió las horas con el culto que tenemos el viernes. Así que literalmente tenemos menos horas de culto, y eso significa, oiga bien, 6 horas y media a la semana de iglesia que tenemos, que representan en las 168 horas a la semana un 3.8% a la semana. Si vas a Juventud en Cristo cada 2 semanas, esa semana tiene 8 horas y media, y significaría un 5% de horas de iglesia a la semana. Hermano, ¿cómo va a faltar al culto? Son platos que el Señor ha puesto a través de sus siervos en cada iglesia local para que seamos nutridos para las necesidades personales, actuales, que Dios quiere moldear en nuestras familias. Amén. Hermano, el pastor amonestará a cada uno. Fíjense cómo Pablo dijo en Hechos 20: cada día, de noche y día, a cada uno amonestando. ¿Para qué? Para que los lobos no se aprovecharan de las ovejas. Hermano, por eso el pastor cada día a cada uno va a aconsejar y amonestar, y es la manera en que va a cuidar de los lobos, para que las influencias sean apagadas, para que pueda guiarse a los pensamientos, a la forma del crecimiento espiritual adecuado, a que si algo te lo tragas y está ayudando un poquito, te va a ayudar para que comas lo que debes. Hermano, mira, hay cosas hasta buenas de la Biblia. Yo recuerdo un judío mesiánico. ¿Por qué decimos esto? Porque recuerden que el judío en general, por el mismo rechazo al Señor, muchos de ellos no conocen al Señor porque no creen que el Mesías vino. Y entonces hay problema allí, porque vino Jesucristo y es el Salvador, y por su obra somos salvos. Pero los mesiánicos son los que han creído que Jesús es el Mesías, el enviado, a través de su mismo libro y de su cultura y de su pueblo. Entonces, vimos allá en Puerto Rico. ¿Y por qué el privilegio, hermano? Porque la Biblia es un libro judío. Y hay cosas culturales que estos hermanos pueden profundizar para explicar el propósito y el Dios que tenemos y la vida espiritual. Un privilegio grande. Y este hermano, recuerdo que dijo algo importante. Hermanos, debemos nosotros, hay mucho en la palabra de Dios, pero muchas veces debemos coger cucharitas y ir poco a poco. Porque aún la misma teología, si la tomamos fuera de lugar, la palabra de Dios, hermano, nos puede confundir. Muchos no entenderán lo que estoy diciendo.
Pero déjeme resumirlo de esta manera. Empezó el instituto bíblico, hermano. Y por eso el pastor debe ver, hermano, aún la forma en que cada oveja va comiendo. Vamos a verlo con los niños. El bebé va a comer plátano, hermano. Bueno, usted sabe que ya estamos buscando hacer un problema ahí, un homicidio, y hasta algunos se atreven a darle mucha azúcar, hermano, cuidado, porque el sistema de los bebés, yo aprendí dentro de lo general que todo tiene su tiempo, ¿verdad? Para la vianda. Dios lo ha dicho en su palabra, y así el pastor va a ver en la alimentación de cada oveja, para que no, como dijimos, se pueda obstaculizar la forma en que está comiendo, para que la aproveche, para que pueda ir aprendiendo el ABC en el orden a su manera y pueda aprovecharle la vida espiritual. Hermano, el pastor quiere el bien y la santidad de todo miembro y los miembros de nuestra familia. A la congregación, a los niños, a los jóvenes, para que puedan obedecer la palabra. Si un consejo lo hará es por producir la santidad en ti. Si un consejo lo va a dar por la palabra es para guardar y cuidar los matrimonios de nuestra iglesia. Si un consejo dará por la palabra es para que aún en el trabajo nos vaya bien y lo hagamos a la manera de Dios en santidad y el Señor nos bendiga. Amén, hermano. Ese es el propósito. Por último, allí de que el pastor también cuida para pastorear nuestra familia, mis hermanos. Cuidar de enfermedades. Las ovejas, cogiendo el ejemplo, ¿verdad? Sigue diciendo la ilustración, si una oveja llena de lana cae sobre su lomo, a menudo es incapaz de darse la vuelta por sí misma y ponerse otra vez de pie. Yo no sabía eso. En la mayoría de los casos, sencillamente se rinde y muere, a menos que el pastor acuda a su ayuda. Oiga bien, los corderitos son adorables y suaves, limpios, blancos, lanosos, y se van alimentando con leche hasta que son adultas, raramente blancas y casi nunca limpias. Son manchadas y grasientas porque la lana contiene una gran cantidad de lanolina que atrae, retiene suciedad, cadillo, ¿verdad? Y debido a todo esto, no tiene la capacidad de limpiarse a sí misma. Permanecen sucias hasta que viene el pastor y las esquila, hermano. Amén. Hechos 20. Hechos 20. Fíjese otra vez allí el 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Sé que lo leí, pero lo estoy leyendo otra vez, mis hermanos, para enfatizar ahora la palabra amonestar. Fíjense que la palabra amonestar literalmente es la palabra nouteteo en griego. ¿Por qué, mi hermano, decimos esto? Significa literalmente consejería. Allí es donde repetimos esto, mi hermano. El pastor está aconsejando, y Pablo estaba aconsejando aquí. Y este consejo no es cualquier consejo de cualquier hermano. Es una habilidad y sabiduría especial que Dios le ha dado a su pastor. ¿Por qué? Porque toma las escrituras, ve las debilidades o virtudes de la oveja específica, ve una enfermedad específica en la oveja y da una solución específica para esa enfermedad. Es decir, espiritualmente es un consejo. Es una verdad bíblica mostrada por estos siervos para que haya un cambio en el corazón de la oveja. Esta es la consejería bíblica que una y otra vez repetimos, mis hermanos. Que todos nosotros debemos prepararnos y debemos seguir viendo las escrituras. Pero claro que es la labor principal del pastor. Hermano, la familia necesita esto. Padres deben enviar sus hijos a los pastores. Es parte de lo que nos va a ayudar a que reconozcan y puedan ser protegidos y hayan cosas específicas donde reciban consejo. Vamos a 1 Tesalonicenses, donde Pablo allí también sigue mostrando su labor a través de esta iglesia. 1 Tesalonicenses 2:9. Cuidado de enfermedades. Decía la ilustración aquí de la oveja
el animalito que no puede cuidarse en algunas cosas. No estamos diciendo que el cristiano no pueda seguir la vida cristiana solo, pero mi hermano, hay cosas que Dios ha determinado que no sean así, para que en la humildad del Señor podamos ver su plan y el beneficio de nuestras propias vidas y familias. Dice allí 1 Tesalonicenses 2:9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio. Ahí está Pablo noche y día. Fíjese la labor que está haciendo a través de esta iglesia. Así que, hermano, el pastor va a cuidar de enfermedades a las ovejas, y así cuidará a nuestras familias también. Toda verdad bíblica para el cambio. Vendrá un diagnóstico específico con la medicina específica, como dijimos, en cada área de nuestras vidas. Fíjese, hermano, la importancia entonces de una iglesia local. ¿Usted no ve que el propósito del diablo es que no hayan ovejas con pastores? Así que, hermano, si crece el pecado, va a crecer también la ignorancia al plan de Dios, la dejadez al diseño de Dios, individual, local, congregacional y privado. Todo va a ir decayendo, así que tenemos que fortalecer, tenemos que cuidar, tenemos que volver al plan de Dios para el beneficio de nuestras propias vidas y familias. 1 Tesalonicenses 5:14 también, 14 y adelante, Pablo dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Hermano, labor principal del pastor. Mira, hermano, dirá, bueno, pero la misma palabra amonestar, que significa mostrar una verdad bíblica para el cambio. ¿Por qué? Porque el ocioso que no está haciendo algo para el Señor va a ser exhortado, animado, y va a dejar el ocio. ¿Para qué? Para servir a Cristo, para crecer en la vida espiritual, para edificarse la familia. Mi hermano, Dios nos ha dejado este plan. Él nos ha dado un lugar, Él nos ha dado una guía. Hermano, no dejemos este plan de Dios. Nosotros vemos cómo Dios ha dado al pastor para conocerte, para cuidarte, para poder ayudarte, que Dios haga su obra en ti, que le vaya bien a tus hijos, que te aproveche el alimento espiritual, que no te enfermes espiritualmente y que sigas adelante en la carrera espiritual, que tengas salud y todos los miembros de tu familia. Amén. Déjate proteger, mi hermano. Hermano, es importante. Recordemos que vimos Judas 1:12 y lo repito, en el peligro, hermano. Decía que aquellos que se apacientan a sí mismos no están en la voluntad de Dios. Entonces va a venir la tentación del diablo a la iglesia de Cristo a que realmente sean tentados a esto. Y ya la palabra nos ha advertido a que tengamos cuidado. Todos nosotros, hermanos. Yo recuerdo cosas que me dieron pastores específicas que en el momento yo no estuve de acuerdo porque me faltaba humildad. Y le agradezco al Señor que utilizó estos siervos y el Espíritu de Dios por su palabra para uno entender que uno necesitaba humildad del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque naturalmente ningún ser humano quiere que le digan qué hacer. En este sentido, ¿verdad? El pastor no va a decir qué hacer para algo obligatorio, porque ya vimos que debe ser voluntario, pero sigue siendo algo importante, sigue siendo algo que Dios ha diseñado y sigue siendo algo honroso, mi hermano, y de bendición. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a ser protegidos. Entonces miremos a nuestros hijos, miremos alrededor de nuestra iglesia, miremos nuestra propia vida y preguntémonos, ¿qué ovejas somos? Y que el Señor nos permita seguir experimentando la guía, el alimento y la protección. Lo que nos falta el domingo es déjate rescatar. Fíjense cómo Dios nos ha dado todo ya. Y llega un momento en que lamentablemente, por desobediencia de una oveja, viene el rescate. Pero todavía es el mismo ejemplo que el Señor dice, ok, con su misericordia dejó las 99 para ir a buscar una. Y el Señor tiene un plan para todas las circunstancias de las ovejas. Pero ¿qué seguimos siendo? Ovejas del Señor. Y tenemos un pastor. Tenemos un diseño y una forma de Dios. Posiblemente alguno no había
pensado bien la magnitud de esta labor que Dios quiere hacer en nuestras familias. Es el tiempo que hoy fortalezcamos, mis hermanos, esa convicción, para que el Señor bendiga a su iglesia, para que no haya venenos, confusiones, para que no vayan ovejas, sino nuestros propios hijos a caerse en lugares donde entonces, oiga bien, muchas veces tiene que venir el pastor a rescatar, porque una oveja no ha sido guiada, no ha sido alimentada y no se ha dejado proteger. Hermano, ¿no es mejor entonces ir a ser guiado primeramente, para luego, mejor que no seamos rescatados, sino que seamos guiados y seamos librados del peligro en la que el diablo quiere procurar en el pueblo de Dios? Que el Señor siga edificando nuestras familias y sigamos siendo pastoreados a la voluntad de Dios. Dios lo bendiga. Vamos a orar. Vamos a orar.